Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos de nuevo ya con Meditaciones del Camino a Cristo. Ya llegamos al capítulo número 3, así que vamos a leer y vamos a ir comentando en este día domingo. Un poder misterioso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud en el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado, exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos, repito, no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. Vamos a devolvernos. Pedro decía: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y la siguiente sentencia dice: no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Es decir, mientras no haya verdadero arrepentimiento, no se puede convertir la persona de manera real. O sea, no va a estar convertida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura. Esaú perdió su primogenitura, ¿cierto? Para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder su vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Y vemos el caso de Judas Iscariote. Después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, he entregado sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma, culpable por su tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaba de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todas las personas mencionadas lamentaron los resultados del pecado, pero no experimentaron pesar por el pecado mismo. El pecado mismo, ver que contamina, que mancha el alma, que nos desvirtúa, que pervierte el carácter. De esta manera podemos ir comprendiendo lo que es pecado. Cuando el hombre ve la profundidad del pecado, repito, la profundidad del pecado, hacia dónde nos lleva, que es el principio de todo mal, de todos los dolores, que es execrable, que da repugnancia, empieza a verse a sí mismo en comparación a la ley de Dios y al carácter inmaculado de Jesús.
entonces nace el deseo en su alma de ser distinto. Lo que estábamos leyendo justamente es que si no hay este arrepentimiento real, concreto, por el pecado, no existe conversión. No puede haber cambio real de una persona, un cambio profundo desde el corazón, si no pasa por esa experiencia de desear algo distinto, de no querer ser como es, de sentirse mal por lo que es, ¿ya? Y este capítulo nos ayuda a discernir por qué hoy en día no hay conversiones reales, ¿ya? Pese a que hay bautismo, pero muchas veces nos damos cuenta que no hay conversiones reales. Probablemente es porque no hubo arrepentimiento real. No hubo dolor por el pecado, sino por las consecuencias. Dice, pero cuando el corazón, ojo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, es decir, es una obra divina, no humana, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y de la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Empiece a discernir que el gobierno de Dios en los cielos, su ley, es perfecta, es santa, es buena, como dice la Escritura. Como dice Pablo, mas yo soy vendido al pecado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que es Jesús. Ella ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. Así, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ve las dos cosas, ve que Dios es perfecto, pero no va a dejar que la imperfección, que el pecado, que esta maldad, ¿cierto? Esto que contamina, perdure por siempre. Y ve en paralelo también su amor, su santidad, y dice que, siguiente párrafo, ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. O sea, quiere estar en armonía con ese Dios de amor. Y por lo tanto entiende que debe abandonar ese pecado. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa. No hubo excusas. Ya, las excusas en este sentido agravan las faltas. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Él quería, repito, anhelaba el gozo de la santidad, quería ser ahora como Dios, quería estar con Dios, tener comunión con ese Dios de amor. Necesitaba volver a estar unido con su Creador. Si no pasamos por la experiencia del verdadero arrepentimiento, ya, dolor, ojo, dolor, llorar por el pecado, sentirnos angustiados, no querer ser tal como somos, no por las consecuencias, sino porque nos separa de Dios, entonces no vamos a pasar por la experiencia de la verdadera conversión, que como lo vamos leyendo es una experiencia que proviene solamente del Espíritu de Dios. Estamos agradecidos entonces porque nos han escuchado en este momento, en esta breve reflexión, y esperamos que durante esta semana el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y los cuide, y nos encontramos entonces la próxima semana. Chao. Recuerden, si les ha gustado, denle like, compartan, suscríbanse y pueden mirar más contenidos aquí. También pueden suscribirse y ayudarnos por Patreon, por PayPal, en la parte de abajo y en la barra de comentarios. Y también pueden seguir estudiando las meditaciones del Camino a Cristo, los capítulos pasados, por acá. Que el Señor les guarde y les bendiga.